a lo largo del cauce del río, en las orillas, los desechos, lo que se ha tenido que quitar de allí ha ido al fondo, al lecho del río. Y ahí se ha quedado. Y no solo en el lecho del río, sino en las propias orillas. Me parece que no descubro nada cuando digo que habría que recordar cómo están las orillas del río justamente delante de Helios, de nuestro club. Eso no ha ocurrido nunca. Y eso que hay allí, eso no es del propio río. Eso es ni más ni menos que las gravas que se depositaron allí para que pudieran entrar las máquinas, los tractores y los artilugios varios para poder hacer el paso ciudadano, muy bonito, que ha quedado, pero tuvieron que hacerlo pasando las obras los instrumentos estos, las máquinas estas de obras públicas para poder trabajar. Hicieron esa playa allí, si se le puede llamar así, playa, echando gravas, los camiones pasaron, los tractores pasaron, hicieron su trabajo y se fueron y las gravas ya se han quedado. Ahí se han quedado. Eso no es del río, eso lo depositó allí el hombre. Nosotros dijimos ya hace mucho tiempo, yo no soy el que más sabe evidentemente de esto, ni muchísimo menos, pero sí que tengo muchos amigos que saben mucho, y me decían, esto como no se retire, dentro de un año habrá tomateras. Y yo se lo dije así a quien tenía que haber actuado. Dije, dentro de un año tendremos aquí tomateras. ¡Hala, exagerados sois! Ahí están las tomateras. Y dentro de 5 años, ahí habrá un bosque. Habrá un bosque. Y como ha dicho antes el propio Paco, nos ha dicho Chema también, o los dos, pues eso conlleva, además de la imposibilidad de practicar ya no el deporte en sí, sino el disfrute de la propia navegación. El día que se ponga bravo el Ebro, que es muy fácil que lo sea con frecuencia, pues eso llevará a inundaciones, ni más ni menos, porque el lecho está mucho más alto y el agua estará más alta y se irá por las márgenes. Y ahí en las márgenes hay ciudadanos que viven y que tendrán daños. Lo uno nos lleva a lo otro. El deporte por el deporte, porque es sangrante que nuestros chicos y los que no son nuestros, que son del náutico, que también son nuestros y los nuestros de ellos también, y todos los demás, y los amigos de Badorrey también, y que salen, es peligrosísimo, porque, bueno, delante de nuestro club precisamente, ya lo he dicho antes, es que es triste y lamentable que tengas que ver a los piragüistas echándose las piraguas al hombro y atravesando 100 metros por encima de las piedras para poder luego echarla, iba a decir, al agua. Bueno, tienen que ir caminando, aquello yo no sé si es piragüismo o es cross, efectivamente. Y luego los ciudadanos, pues bueno, es que eso es lamentable. Hemos hecho un alarde de recursos ahí que ha servido para mucho, para que Zaragoza quede muy bonita en muchas cosas, pero hombre, cualquiera que nos vea desde los puentes sobre la otra orilla se echa las manos a la cabeza. Eso es indudable. O sea, el río es lamentable como está ahora. No ha estado nunca así de mal. Y el dragao, pese a quien pese, es imprescindible. Que es que no lo estamos diciendo nosotros. Está en todo el mundo y en Europa hay multitud de ejemplos. Y en la propia España también. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues nada, tú tienes el punto final, José María Esteban Celorrio, para cerrar este foro del deporte aragonés, donde hemos disfrutado, hemos conocido anécdotas, hemos recorrido también el tiempo de los años 68 hasta 2009, que estamos ahora mismo, y donde me gustaría también que dejaras un pozo de esperanza para todo lo que viene, que se han portado fantásticamente bien los chavales que han estado aquí. Los aleccionamos ayer, ¿eh? Eso está muy bien. No, mira, el mensaje está muy claro. O sea, nosotros en este momento estamos haciendo, concretamente hay una persona de la federación que está trabajando estupendamente. Lo tenemos muy claro, que tenemos que seguir desarrollándonos con los escolares. No te puedes imaginar en este momento la repercusión que los colegios, evidentemente el fútbol es el fútbol, baloncesto, el balonmano, pero cuando les das una alternativa al deporte clásico de cancha, por llamarlo de alguna manera, o sea, tenemos una receptividad terrible. O sea, ya es la hora de que hiciéramos otra cosa. Este es el mensaje que queremos. Entonces, es esperanzador porque esto nos va a llevar a una captación mucho mayor, a que tengamos una escuela de formación realmente buena y que, pues de futuro, donde, bueno, normalmente la pirámide no se cumple, pero sí que esperamos que donde tengamos una base muy grande, yo estoy seguro de los que hay ahí, que habrá haber alguno que lo vas a tener que llamar de aquí a unos años. Lo llamaremos. Porque yo estoy seguro que va a tener una proyección deportiva muy importante. Y apuntan maneras alguno,
Pues en nombre de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, desde el auditorio donde nos encontramos, de Aragón Radio, de la Asociación de la Prensa Deportiva de Zaragoza, que organizamos este foro del deporte aragonés los primeros miércoles de cada mes, pues muchas gracias por estar con nosotros, por trasladarnos tus vivencias y tus conocimientos y sobre todo por ese futuro maravilloso que vamos a tener. Y queda en pie el hacer un programa desde una piragua. Hombre, eso ya lo dábamos por hecho los piragüistas, ¿eh? Pues eso, ahí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias.